Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos que ya forman parte de este canal cristiano, Pastor Cristian Villamizar. Me presento, mi nombre es Joel Moody y en esta oportunidad voy a ser el moderador de un debate muy interesante, como siempre los debates que se dan a través de diversas plataformas de YouTube, obviamente la del Pastor Cristian Villamizar y también la del exponente católico que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y el tema es la idolatría. Así es, mis estimados amigos, el tema de este debate es la idolatría, así que por favor acomódate bien en tu asiento, no te distraigas por nada del mundo, presta atención a los argumentos que vamos a estar escuchando el día de hoy por parte de los debatientes, a quien voy a subir en estos precisos momentos a la plataforma, a la sala, al presbítero Carlos Mojica y al pastor Cristian Villamizar. Así es, ellos serán los debatientes del día de hoy. Así que, por favor, mi estimado, ayúdame a compartir esta transmisión en las diferentes plataformas sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Por favor, ayúdame a compartir para que muchas más personas puedan sumarse a esta transmisión. Y estoy seguro que este debate va a ser de tu agrado. Así que comenzamos, mis estimados amigos, dándole la bienvenida a ambos debatientes para que ellos se puedan presentar y los podamos conocer y luego de ello empezar con este debate sobre la idolatría. Así que les cedo la palabra al presbítero Carlos Mojica, que nos acompaña desde la República de Colombia. ¿Cómo está, presbítero? Preséntese, por favor. Muy bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Antonio Mojica. Yo soy presbítero de la Iglesia Católica, válidamente ordenado por un sucesor de los apóstoles, obispo Monseñor José Libardo Cáncer Monsalve, para la diócesis de Málaga, Soata, en Colombia. Mi objetivo en esta noche es derrumbar la calumnia sobre el tema de los ídolos, dando nombres específicos y cultos específicos en los textos sagrados que realmente no se cumple para decir que la Iglesia Católica es idólatra. Con textos bíblicos concretos y reales, ese es pues, mi objetivo. Un saludo muy especial para el canal de Pastor Cristian Villamizar y también un saludo muy especial para que se están observando en el canal Apologética Emaús. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, presbítero. Que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo y disposición para sostener este debate sobre la idolatría. De igual forma, le cedo la palabra al pastor Cristian Villamizar, que nos acompaña desde la República de Venezuela. ¿Cómo está, pastor? Preséntese, por favor. Un saludo muy especial para todas las personas que van a ver este video. Mi nombre es Cristian Dinés Villamizar Torres. Por la gracia de Dios, estamos pastoreando una obra aquí en el estado Táchira, Venezuela. Y pues mi intención en este día es llamar a la conciencia, no solamente al sacerdote católico Carlos Mojica, sino a todo el pueblo católico, a huir de la idolatría y a aceptar algunas cosas que son prácticas paganas. Muy bien, muchísimas gracias, pastor, por su presentación. Bueno, agradecimiento a ambos, ¿verdad? A ambos debatientes, porque se acaban de presentar, así que ya todos nuestros amigos que nos están acompañando ya tienen conocimiento de quiénes van a ser los debatientes el día de hoy. Como ya lo dijimos desde un inicio, el tema de este debate es la idolatría. Así que bienvenidos a todos ustedes, mis estimados amigos que están acompañándonos en el chat. Un saludo especial para cada uno de ustedes y que están viendo también, si es que no me equivoco, retransmitido. No sé si está siendo también retransmitido en la plataforma de YouTube del presbítero Carlos Mojica, Apologética Emaús. También Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bien. El formato de este debate, mis estimados amigos, es el siguiente. Ambos debatientes van a tener 20 minutos para exponer, donde obviamente está
terminantemente prohibido refutar los argumentos de sus oponentes en debate. Este primer tiempo es de exposición, por lo tanto vamos a centrarnos en exponer, no refutar. Luego de ello, vamos a dar inicio a un segundo tiempo que es el de la refutación, que consta de 10 minutos para cada uno, donde ahí sí podrán ellos replicar, refutar los argumentos de su oponente, y finalmente viene la conclusión, donde tendrán cada uno de ellos 5 minutos para poder contrarrefutar o para poder concluir con este debate sobre la idolatría. Bueno, hay un tiempo final, de un cuarto tiempo final, que es del bloque de preguntas y respuestas, donde cada uno de ellos se formulará una pregunta, tendrán 1 minuto para formularla, 3 minutos para responder la pregunta. No sé si hay derecho, mis estimados, a poder replicar a esta respuesta dada la pregunta, o solamente lo dejamos en pregunta y respuesta. Contra refutación, eso también. Solamente preguntas y respuestas. A ver, pónganse de acuerdo, por favor, ambos debatientes, les pido. Bueno, solo pregunta y respuesta. No, pues la contrarrefutación son 3 minuticos nada más. Ya, a ver, entonces lo dejamos en pregunta, respuesta y refutación a la respuesta. ¿Así lo dejamos? ¿O lo dejamos pregunta y respuesta? Pregunta, respuesta y respuesta. Ok, perfecto. Pregunta y respuesta. Muy bien. Muy bien. Entonces, listo, mis estimados. Estamos ya preparados para comenzar. Ya han escuchado, mis estimados. Repito rápidamente el formato. 20 minutos de exposición para cada uno. 10 minutos de refutación también para cada uno. 5 minutos de contrarrefutación o conclusión también para cada uno. Y luego un tiempo final, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. 1 minuto para formular su pregunta, 3 minutos para responderla. Va a ser una pregunta, por cada debate. Sí, así que, mis estimados amigos, comenzamos ya con este debate sobre la idolatría. Así que, permítanme, por favor, buscar. Joel, mientras yo expongo, ¿será que puede el pastor Cristian desactivar la cámara para ver si se oye bien? Porque estoy un poco recortado en la transmisión. Oh, ya. Está bien, claro que sí. Lo importante es facilitar. A ver, permítame un momento, por favor. Voy a buscar. Voy a buscar el cronómetro. Muy bien, a ver. Ahora sí. A ver, por favor, denme un momentito. Ok. Mientras yo pongo entonces para momento que yo pongo. Sí, señor. Sí. Dale, Okay. Muy bien, disculpen ahí la demora, mis estimados. Vamos a comenzar. Ok, perfecto. Ambos ya se están poniendo de acuerdo, ambos debatientes. Vamos a terminar aquí. Ok, perfecto. Listo, ahí tenemos ya el cronómetro, así que presbítero, ¿está listo, mi estimado, para comenzar con su exposición? Sí, señor. Ok, a partir de ahora, 20 minutos. Adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pues, a ver, el tema de la idolatría es un tema, obviamente, que es denunciado por la Iglesia Católica. Es denunciado a través de la historia de los siglos de la Iglesia. Es un pecado grave contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, la premisa que yo voy a desarrollar es, pues, que tengo textos bíblicos concretos donde para que haya idolatría debe haber sacrificios de niños o sacrificios de animales. Eso es en esencial
la idolatría denunciada en el Antiguo Testamento a unos entes o dioses con minúscula específicos, que yo voy a dar los nombres concretos y los textos concretos. Entonces, leyendo el primer texto, Jeremías 7:30. Reino se va a caer, y Jeremías le dice al pueblo que se arrepienta, que se aleje. Ok. Le voy a detener el tiempo, presbítero. No sé si me escucha. Sí. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas con la señal. En todo caso, le voy a pedir, por favor, que también pueda apagar su cámara para que el consumo del internet sea menor y se pueda escuchar mejor su exposición. Ok. Muchísimas gracias. Lleva 1 minuto con 15 segundos. Puede continuar. Adelante. ¿Expongo así, con la cámara apagada? Sí, porque no se le estaba escuchando bien. Adelante. Entonces, yo quiero que me refute el reino del sur, aproximadamente en el año 600 a.C. Desde el 611 empezó Jeremías a predicar en el reino del sur, siendo un joven de 16 años, y la principal denuncia que hace Jeremías en el capítulo 7, versículo 30-31, dice lo siguiente: porque los judíos han hecho lo malo ante mis ojos, oráculos de Yahvé. Han puesto sus abominaciones en la casa sobre la cual se invoca mi nombre, profanándola. Construyen los santuarios de Tofet. Ahí está el primer ídolo, Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Ahí está, mataban los niños para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Lo que yo mandé ni surgió en mi mente. Jeremías 7:30-31. Ahí está, para que me refute este texto, demostrando que la Iglesia Católica eso no se hace, luego no es idólatra de la Iglesia Católica. Hay muchas acusaciones de parte de los profetas en la Biblia hebrea en cuanto al sacrificio de los niños, que es algo muy atroz. Fijémonos también en Deuteronomio 12:29-31. Deuteronomio 12:29-31. El contexto es que los israelitas van llegando a la tierra prometida y Dios les hace esa advertencia. Pero fíjense lo que dice Deuteronomio 12:29-31. Dice: ¿cómo sirvieron estos pueblos a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No debes hacer lo mismo con Yahvé tu Dios, porque toda abominación a Yahvé que él aborrece la han hecho por sus dioses, pues incluso queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego para sus dioses. Ahí está la demostración clara de que había el asesinato de niños y niñas ofrecidos a los dioses. Ahora vamos a mirar sobre el tema de los sacrificios de animales. Isaías 66 en el capítulo 3, con rojo. Isaías 63:3 dice: se inmola un toro como quien abate un hombre, se degüella una oveja como quien desnuca un perro, se ofrece un sacrificio, sangre de puerco, memorial de incienso, ¿cómo no bendecir nada? Que ellos se eligieron sus caminos y sus inmundicias se recrearon, pues yo también elegiré sus cuitas y lo que más temen traeré sobre ellos. Porque Yahvé nadie respondía, hablé, pero no escuchaban. Hicieron lo que me parece mal y lo que no me gusta, eligieron. Estamos en el tercer Isaías. El contexto es el reino del sur. En cuanto a la destrucción es por esta abominación. ¿En qué consistía? Que los reyes del reino del sur, también lo hicieron los reyes del reino del norte, se emparentaron con las hijas de los reyes de los pueblos paganos, hicieron cultos idolátricos, especialmente a los Baales, que consistía en el asesinato de los niños, y ya he mostrado los textos. Para que me demuestren que la Iglesia Católica es idólatra, tienen que demostrarme que la Iglesia Católica ha cometido estas abominaciones, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esta advertencia que da Dios y esa denuncia supremamente radical que hace para este sacrificio de los niños y las niñas a los dioses. Por eso el Señor le pide a Abraham el sacrificio de su hijo, y a él se le hizo, digámoslo así, llevadero, porque era una costumbre sacrificar los niños y las niñas a los dioses para buscar la fertilidad de los cultivos, para buscar que llueva. Por eso a Abraham se le hizo llevadero hacerlo, pero en el momento del sacrificio, Isaac, que lo encontramos en Génesis 22,
Dios le dice, no le pongas la mano al niño. O sea, en ese texto, Dios está haciendo un enfrentamiento a la idolatría que consistía esencialmente en el asesinato de los niños y de las niñas a los dioses. El principal dios es el dios Baal, que lo encontramos en 1 Samuel 12:10. Y hay muchos textos que nos hablan del dios Baal. ¿En qué consistía? El dios Baal, ellos tenían templos, y en esos templos habían sacerdotisas que ejercían la prostitución. Del fruto de esa prostitución, de las procreaciones o de las fecundaciones, nacían los niños, y las sacerdotisas de Baal, ellas sacrificaban a los niños recién nacidos a Baal. Entonces, para que me digan que la Iglesia Católica ha sido idólatra, tienen que demostrarme que se cumple todo esto que ha denunciado Isaías, que ha denunciado Jeremías, que ha denunciado el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, muy bien. Como está malo en internet, pues no puedo compartir unas imágenes, pues que se la enviaron a Joel. A ver, yo les voy a mostrar los nombres de los dioses claramente denunciados en el Antiguo Testamento. Está el dios Baal en Primera de Reyes 18, 20, 40. ¿En qué consistía? Era un carnero sentado donde ofrecían los niños recién nacidos. Había como un tobogán donde la sangre recorría ese tobogán y caía al suelo, supuestamente para hacer llover. Por eso Dios castigó al pueblo, por eso Dios castigó, ahí está, por eso Dios castigó al pueblo lo castigó porque sacrificaban a los niños y no permitió que lloviera 2 años. Y ahí fue la pelea que tuvo Elías contra los 450 sacerdotes de Baal. Ahí está que se le está ofreciendo un niño. La idolatría consistía en el ofrecimiento de los niños, especialmente a Dios. Va a tener que demostrarme después mi hermano Cristian que en la iglesia hay esta misma imagen de Baal en la iglesia. El segundo, por favor pase la diapositiva. Bel y Marduk, ese es otro dios. Jeremías en el capítulo 6, versículo 23 al 27. Esto aconteció en el reino del sur. Esto fue en el reino del sur, cuando empezó a predicar Jeremías aproximadamente en el 611, 609. Él nació en el 624. Del 611 al 587 predicó Jeremías, y él hace la denuncia al dios Bel y al dios Marduk. Tendrá que demostrar después y Marduk lo ve en la iglesia católica. Vamos con la siguiente. Moloch, dios de los amonitas. Primera de Reyes 11:7, ¿sí? Esto aconteció en la parte norte de Palestina. Los ofrecimientos al dios de los amonitas en Primera de Reyes 11:7. Vamos con la siguiente diapositiva. Está el dios Gadón, que es el dios de los filisteos, mitad hombre y mitad pez, ¿sí? Primera de Samuel 5:4. Aunque lo de los filisteos lo encontramos también en la tierra prometida, cuando los israelitas cayeron en la adoración a estos dioses. Se les hizo fácil porque era el dios del mar. Primera de Samuel 5:4. Está el dios Gadón, para que por favor se aprendan los nombres de estos dioses. Vamos con el siguiente, el becerro de oro. Lo encontramos en Éxodo 32. ¿Sí? En Éxodo 32. Mientras Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se hizo un becerro de oro. Este becerro de fundición, le ofrecieron también sacrificios. Lo encontramos en Éxodo 32, 1, 8. Siguiente diapositiva. El dios Melech en Isaías 57, 9. Aquí esto es un dios que arrastraron del reino del norte porque ellos fueron destruidos en el 722. Algunos fueron llevados por los sirios a Siria, y ellos los que bajaron del reino del norte al reino del sur, ellos contagiaron a los del reino del sur con la adoración a este dios Melech. Isaías 57, 9. Ahí está el texto muy claro. Siguiente. La diosa del reino en Egipto es denunciada por Jeremías 44, 16, 19. Ahí encontramos esta otra deidad. Siguiente diapositiva. Astartés, diosa de la fertilidad. Astartés, diosa cananea de la fertilidad. Está denunciado en 2 de Samuel 12:10. Esto fue una deidad que junto con Baal cayeron en la idolatría en la tierra prometida, ¿verdad? Ahí está. Siguiente, el dios Milcón. Lo encontramos en Primera de Reyes 11:5, Segunda de Reyes 23:13 y en Sofonías
1:5. Estamos hablando acá del reino del norte, ¿cierto? Entonces, perdón, antes de que se haya dividido los reinos, perdón. Sí, Salomón levantó templos a esta imagen, elevó altares en su nombre solo para complacer a sus mujeres, porque ellos se emparentaron con las mujeres de los reyes de otros pueblos en alianzas políticas. Entonces, Salomón permitió que entrara este mal a Israel. Está el dios Milcom. Siguiente, el dios Astoret. Está en Jueces 2:13 y en 1 Samuel 7:3-4, que es el dios de los sidonios. Ahí está el texto bíblico muy claro. Después la siguiente diapositiva, Quemos, dios de Moab, ¿sí? Primera de Reyes 11:7-57. Siguiente dios, Refán, esto ya es del Nuevo Testamento, denunciado en Hechos 7:43. Y en la siguiente diapositiva, en Hechos 14:11-12, los dioses del panteón griego, siguiente diapositiva, Zeus y Hermes. Entonces, estos ídolos que tienen su nombre concreto y sus imágenes y estatuas concretas son los únicos ídolos que denuncia los textos sagrados, y ya les mostré claramente cuáles son, que obviamente eso es una abominación que consistía en que en ofrecer los niños o las niñas a los dioses. Bueno, ahora mirando lo siguiente, ídolos, no imágenes, sí. Dios manda hacer imágenes. Por ejemplo, en Éxodo 25:10-22, encontramos el mandato de poner 2 querubines de oro macizo al lado y lado del arca de la alianza. Hay dos seres alados, ¿verdad? Que cobran peso e importancia en la tradición judía, en las devociones de la tradición judía, ¿sí? Y esto es de vital importancia. También encontramos, por ejemplo, en el libro primero de Crónicas, capítulo 15, de los versículos 1-2, encontramos la procesión que únicamente llevaban los levitas de esta arca de la alianza, que llevaba por dentro del bastón de Aarón las semillas del maná y las tablas de la ley, ¿verdad? Ellos mismos la llevaban, ¿sí? También encontramos en el templo de Jerusalén, que es la casa de Dios, dicha por Segunda de Crónicas 6:18, que es el santo templo, ¿sí? Que era una figura del santuario verdadero. Y allá encontramos en Primera de Reyes 6:18-29, versículo 32, y del 34 al 35, que estaba adornado por seres alados, es decir, querubines, palmeras, flores, granadas, frutas, leones, toros y guirnaldas, ¿sí? El mismo rey Salomón lo encontramos en Primera de Reyes 6:23, del 28 al 29, hizo 2 enormes ángeles de madera de olivo y cubiertos de oro para que custodiaran el lugar santísimo. También encontramos el texto en el que Moisés levanta la serpiente de bronce, donde todos los que observan esta serpiente son curados, que es una prefiguración de Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces aquí encontramos mandatos de hacer imágenes, pero encontramos denuncias de los ídolos, ¿sí? Denuncias de los ídolos que son bastante importantes a tener en cuenta. Ahora, en las catacumbas de los primeros cristianos, las primeras que son las catacumbas de Roma, las catacumbas de San Calixto, había imágenes en las catacumbas, sobre todo imágenes del buen pastor, ¿sí? Imágenes también del Señor en la última cena. Encontramos imágenes de textos bíblicos, de los apóstoles. Encontramos imágenes también de los mártires. Y ahora, lo que calumnia la iglesia evangélica frente a la iglesia católica es sobre el tema de la devoción. Fíjense que la devoción estaba en los primeros cristianos a los cuerpos de los mártires. Encontramos, por ejemplo, nosotros la devoción que tuvieron
al cuerpo del obispo Policarpo de Esmirna, que fue martirizado en el año 156, obispo de la Iglesia Católica. Mire lo que dicen los primeros cristianos. De este modo, por lo menos pudimos nosotros más adelante los huesos del mártir, más preciosos que piedras de valor y más estimados que oro puro, los que depositamos en un lugar conveniente. Allí, según nos fuese posible, reunidos en júbilo y alegría, nos concederá el Señor celebrar el natalicio del martirio de Policarpo para memoria de los que acabaron ya su combate y ejercicio y preparación de los que tienen aún que combatir. Entonces aquí encontramos pues de que los primeros cristianos tenían cierta veneración a los cuerpos de los mártires y que es muy importante tenerlo presente. Ahora, la acusación que usa la Iglesia evangélica contra la Iglesia católica para hablar de que en las procesiones hay idolatría, eso es una falsedad, porque tienen que demostrarme a mí, con los nombres de los dioses que yo he dado, de que esos dioses, algún católico o en alguna procesión, en alguna parroquia, en alguna diócesis, se ven esos dioses exactos y concretos, así como yo mostré las imágenes en alguna procesión. Va a ser muy difícil, pero esperamos que el pastor Cristian lo haga, ¿sí? Habían procesiones en la Biblia, en el Salmo 118, 27, escuchamos de que se hacían procesiones y peregrinaciones. Por ejemplo, en Josué 5 y el capítulo 6, había procesiones junto al arca y había danza y había júbilo y todo lo demás. Ahora, las procesiones también existían de parte de los judíos de la diáspora, hacia Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Era una devoción que comienza en el segundo libro de Macabeos. Entonces son devociones. Los judíos tenían ciertas devociones donde los judíos de la diáspora y los que vivían en Jerusalén participaban de esta romería y procesión, sobre todo en la fiesta de Pentecostés. Fíjense que los judíos tenían también devociones, ¿sí? Ahora, sobre todo la hora tercia, sexta y nona, que eran horas oradas por los judíos, ¿sí? Pues la tradición de la Iglesia Católica tiene la devoción de la liturgia de las horas, que es pues una herencia supremamente valiosa en cuanto al momento de las horas, porque pues el contenido tiene textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de esta exposición, lo que yo pretendo mostrar es que esos ídolos con nombres propios que encontramos en el Antiguo Testamento no se encuentran en ninguna parte de la Iglesia Católica, ni en las catacumbas de los primeros cristianos, ni en ninguna procesión, ni en ninguna devoción, ni en ninguna de esas cosas que se tienen. Ahora, pues obviamente hay un castigo para el que caiga en la idolatría. El castigo, bueno, lo encontramos en Jeremías, en el capítulo 44, en los versículos del 22 al 23, ¿sí? Hay obviamente un castigo, porque la Iglesia Católica denuncia la idolatría, ¿sí? Y en Jeremías 44, 22, 23 lo encontramos. Voy a leer solamente el versículo 22, dice: Yahvé ya no pudo soportar por más tiempo el espectáculo de vuestras malas acciones, o sea, el espectáculo del asesinato de esos niños, de esas niñas, del estrangulamiento de animales y los ofrecimientos a esos dioses que yo doy los nombres, ¿sí? De las abominaciones que habías hecho, y vuestra tierra se convirtió en una ruina, en tema de pasmo y maldición, y se quedó sin habitantes como lo está hoy día. Todo fue porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Yahvé, sin escuchar la voz de Yahvé y sin conduciros según su ley, sus preceptos y sus estatutos. Por eso pronunció contra vosotros aquella calamidad que continúa hoy en día. De tal manera que a través de esto que estamos exponiendo, vemos cómo los ídolos con nombres concretos son denunciados y que las imágenes realmente son mandadas por Dios, las que son mandadas por Dios. Pero pues encontramos devociones en el pueblo de Israel y devociones en los primeros cristianos, y nosotros dejamos patente de que no hay adoración, porque nosotros en la Iglesia Católica vivimos el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Nosotros profesamos en la Iglesia Católica: creo en un solo Dios. Ahí dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es nuestra única adoración en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a detener el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado presbítero Carlos Mojica. Acaba de cumplir con su primer tiempo, que constó de 20 minutos para poder exponer. Bien, a todos mis amigos que se están sumando a la transmisión, que están llegando poco a poco, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí compartiendo este tiempo de debate con nosotros. Y por favor, como dije en un inicio, no te despegues de tu asiento, no te distraigas por nada. Atento a las argumentaciones que nos están ofreciendo en esta oportunidad ambos debatientes. Así es. Ahora, me queda preguntarle al pastor Cristian Villamizar si está listo y preparado, pastor. ¿Me escucha, pastor Villamizar? Ok, vamos a esperar. ¿Me escucha, pastor? Vamos a esperar al pastor. ¿Me escucha, Renato? ¿Sí me escucha? ¿Usted me escucha a mí? Oh. Sí, ya la escucho. Ok, pastor, entonces, ¿está listo y preparado para comenzar? Me gustaría, antes de comenzar el tiempo, si pudiera comenzar mi tiempo con el video que le pasé. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a proyectar. Permítame un momento, por favor. Vamos a proyectar entonces el video. Queda, antes de proyectar el video, dejo claro a todo el público presente que ambos debatientes estuvieron de acuerdo en mostrar las respectivas imágenes y videos que van a ver a continuación en este debate y que han visto también ya en este debate. Así que queda sujeto al criterio de ambos debatientes las imágenes y los videos que se van a proyectar en esta transmisión. Dejando en claro ello, comenzamos entonces. Voy a compartir el video. Muy bien, entonces, pastor, cuando comience el video, también comienza su tiempo de exposición. Muy bien, entonces comenzamos ya. Parece increíble viendo lo que ha pasado esta noche, pero el salto de la reja de este año ha sido tranquilo y ordenado. El que no se lo crea, que mire cómo se las gastaban hace unos años. Desmayos, empujones y broncas. El ansia por ser los primeros en saltar y los apretones pueden con los nervios de algunos. No entendemos bien lo que gritan, pero el lenguaje corporal no deja dudas. Este hombre, por ejemplo, la lió en la valla y la volvió a liar después dentro. Pues porque solo los almonteños pueden saltar y llevar a la Virgen, así que los demás tienen que pelear por tocarla. Y si se puede, que tu hijo bese el manto de la Virgen. Pero los niños de fe todavía no entienden. Para ellos, más que fervor, esto les da sabor. Es su primer rocío y siempre lo que buscamos es la bendición de ella para él. Preguntamos a los adultos, ¿qué tiene el rocío? Esto se lleva tan dentro que es imposible explicarlo. Para mí es lo más grande. Por eso traigo a mi hija con 20 meses y vengo embarazada otra vez. Es algo que es que tienes que venir a vivirlo, se lleva. El rocío lo explica la cara de este hombre. Mezcla de dolor y felicidad. Ok, como dicen por ahí, una imagen habla más que 1000 palabras, dice más que 1000 palabras. Quiero comenzar mi intervención, mi exposición, con Mateo capítulo 4, versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo le contesta a Satanás, cuando Satanás le dice, si postrado me adorares, te daré los reinos los reinos y no sé qué. Jesús le contesta, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Así comienzo mi exposición. Nosotros los cristianos
sabemos por la palabra que solo a Dios se le debe rendir el culto. Cuando vamos a los mandamientos de la ley de Dios, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, y lo voy a leer de una Biblia católica, para que no digan que es una Biblia evangélica, dice así: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Punto. Cuando hay un punto, quiere decir que a continuación viene el siguiente mandamiento. Dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Oiga bien, no les dará culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Fíjense que he leído y he comenzado leyendo desde la Biblia católica. ¿Y por qué leo el mandamiento? Porque si Dios lo mandó a su pueblo, si Dios manda los mandamientos de la ley de Dios, es para acatarlos, es para entenderlos y para comprenderlos. Y cuando vemos aquí, algunos dicen: no, leyó el versículo número 3 donde dice que dioses. No, ese es el mandamiento número 1, no tener dioses ajenos. Bueno, en la refutación le demostraré a Carlos que esos son los que él mencionó. Pero aquí no es refutación, es exposición. En el verso 4 dice: no harás para ti, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, la Biblia prohíbe el arte. No, de ninguna manera. Aquí deja claro Dios cuando dice así: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Fíjese que la palabra de Dios, fíjese que aún la Biblia católica prohíbe rendirle cualquier clase de culto a las imágenes. Dejé claro en la escritura que dice imágenes y esculturas, no dice dioses de Moloch ni nada que se parezca. Ahora, toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos muestra desde el comienzo hasta el final la prohibición de Dios para que el hombre busque acercarse por medio de imágenes, por medio de esculturas. Voy a leer para ustedes algunos versículos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y el 16 dice, pero no, dice así: puesto que no viste figura alguna, el día que el Señor os habló en el Horeb, en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y hacer alguna escultura de cualquier representación que sea. Es decir, Dios prohíbe, desde Deuteronomio, desde Éxodo, prohíbe que no se haga ninguna representación de la que sea. Es decir, Dios le explica a ellos que Dios no dejó mostrar su figura para que no hicieran escultura, porque estaba prohibido por Dios. Y él dice, para que no prevaricaran. Dice otra traducción, para que no se corrompieran. ¿Por qué? Porque rendir culto a una imagen, a una representación, es prevaricar, es corromperse espiritualmente. Deuteronomio capítulo 4, verso 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Fíjense que dice: de ninguna cosa, que no se estén haciendo imágenes ni esculturas a las cuales se les rinda culto, porque esto lo prohíbe el Señor. Deuteronomio capítulo 4, verso 25 dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, y que está muy claro en la escritura. Una vez hablando, una hermana me decía: hermano, yo no entiendo cómo quieren tapar el sol con un ojo, perdón, con un dedo. Dice Deuteronomio 9:12, dice también: y me dijo Jehová, levántate, desciende de pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Deuteronomio 12:3 dice: derribaréis
sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes y las consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de estos dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Dice también Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Maldito el hombre, dice. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Yo pregunto, a ver algo para más adelante, ¿será que estas estatuas, estas imágenes a las cuales se les rinde culto dentro del catolicismo, aparecieron solas o la hizo algún artífice? Bueno, continuamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Mira lo que dice el Salmo, Salmo 106, verso 20, dice, así que cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Así se corrompió el pueblo de Dios, no solamente con dioses paganos, no, se corrompieron con imagen de un becerro que come hierba. Isaías 10:10 dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Isaías 17:8 dice, y no mirarás a los altares que hicieron sus manos, ni mirarás a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Acera, esta es una diosa pagana, ni a las imágenes del sol. ¿Es el sol uno de los dioses que se nombran paganos? No es, pero sin embargo es una imagen a la cual se le rendía culto religioso, por consiguiente, eso es idolatría. Así en toda la escritura. Ahorita voy a seguir viendo algunos versos de la palabra de Dios, pero usted se preguntará, alguna persona que está ahí, Dios prohíbe la idolatría, por supuesto que la prohíbe, la condena. Es más, dice la escritura que las personas que practican el pecado de idolatría serán lanzados al lago de fuego. No entrarán al reino de los cielos, dice el libro, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, los que practican la idolatría. Ahora, ¿cómo es que la Iglesia Católica busca engañar por medio para decirle a sus feligreses que no, nosotros no idolatramos? Entonces, la primera gran mentira que se inventaron son los tres tipos de culto. Número 1, latría. Número 2, duría. Y número 3, hiperdulía. Entonces inventaron estos términos para decir, no, es que latría es solamente para Dios, la adoración es solamente para Dios. Y inventaron un culto llamado dulía para los santos o las imágenes, y hiperdulía para las imágenes de María y María. ¿Dice eso la escritura? No lo dice. Esto lo enseña la Iglesia Católica Romana. Cuando comenzaron a hacer eso dentro de la Iglesia Católica Romana, en el Concilio Ecuménico de Nicea. Allí se justificó contra los iconoclastas esta situación. Ahora, vemos como toda la Biblia, yo quisiera dejarle algunas citas, algunos por tiempo lo hago, nombrarlo solamente: Isaías 17:8, Isaías 19:3, Isaías 27:9, Salmo 106:20, dice Isaías 40:19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Para qué? Para que la gente luego ponga su confianza en ella. Isaías 40:20, Isaías 41:29, Isaías 42:17, Isaías 40:19. Mire, y así pare de contar. Toda la escritura prohíbe que se le rinda cualquier clase de culto religioso a las imágenes. Ahora, vemos que en la escritura el culto, porque vamos a saber qué es adoración primero. ¿Qué es adoración? Es rendir culto, eso es adoración. Ahora hay un culto externo que se manifiesta, mire, por lo menos en el Antiguo Testamento, algunos rendían culto ofreciendo incienso, otros, como ya lo dijo el sacerdote, ofrecían niños, otros oraban, otros besaban las imágenes, todo este tipo alababan a las imágenes. Todo este tipo de manifestaciones externas son adoración. Todo ese tipo, no es solamente matar a los niños, no.
todo ese tipo de manifestaciones externas de alabanza, de arrodillarse, son símbolo de adoración. Ahora, en los libros deuterocanónicos, y aquí tengo también la Biblia católica para eso, los libros deuterocanónicos, para los que no saben, son los libros que no son inspirados por Dios, que fueron aprobados en un segundo canon, fueron aprobados luego por el catolicismo romano, se los incluyeron a la Biblia. Dice en el capítulo 14, en el origen del culto a los ídolos, dice así: un padre atribulado por un luto prematuro de su hijo, encarga a que se haga una imagen de su hijo. Al hombre muerto, aquel que era simplemente un hombre, hoy ya se le venera casi como un dios. Luego, la impía costumbre, afianzada con el tiempo, se acata como ley. También por decretos de los soberanos recibían culto las estatuas. Fíjese cómo aún los libros católicos, el libro de sabiduría, capítulo 14, deja muy claro que el rendirle culto a una imagen hace que esa imagen deje de convertirse en una imagen y se convierta en un ídolo. Una simple imagen puede llegar a ser un ídolo. Mire, lo estoy leyendo de la Biblia católica para que ustedes no crean que lo estoy leyendo de una Biblia evangélica, que eso está mañado, que bueno. También lo dice el libro de Baruch, dice: como el vaso que un hombre usa cuando se rompe se hace inservible, así les pasa a sus dioses. Una vez colocados en los templos, sus ojos están llenos de polvo levantado por los pies de los que entran. Lo mismo que a uno que ha ofendido al rey se le cierran bien las puertas, como que está condenado a muerte, así los sacerdotes aseguran las casas de estos dioses con puertas, cerrojos y trancas, para que no sean saqueados por los ladrones. Les encienden lámparas y aún más que a las de ellos mismos, cuando los dioses no pueden ver ni una sola de ellas. Es así como estamos demostrando por la palabra de Dios, y aún por no, esa no es la palabra de Dios, esos son libros deuterocanónicos, pero aún por la Biblia católica, que estas prácticas son prácticas. Ahora, ellos tienen que tener algunas mentiras para poder justificar. La Iglesia Católica debe buscar taparse, digamos así, como decimos aquí en Venezuela, con hoja de plata, ¿verdad? Y hay que tener alguna coartada para poder salir de la palabra de Dios. Entonces, número uno, ellos dicen, primera mentira, no son ídolos. No son ídolos, nosotros no tenemos ídolos, nosotros solamente tenemos imágenes. Ahora, veamos el culto que se le rendía en aquel entonces a los ídolos. No solamente mataban niños, a los ídolos en aquel entonces se le ofrecía incienso. Hoy en día a las imágenes católicas se le ofrece incienso. Por supuesto, en aquel entonces se los cargaban en los hombros a los ídolos. Hoy en día se los cargan a los hombros. Sí, en aquel tiempo a aquellos ídolos se les otorgaba, digámoslo así, poderes que solamente y únicamente le pertenecen a Dios, atributos que son de Dios, es decir, la omnipresencia. El único ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo es Dios. Al decir y confiar en esta imagen es más que en Dios, se está divinizando la imagen, se está haciendo a esa imagen automáticamente, sin decirle tú eres mi Dios, se está convirtiendo a esa imagen en un Dios. Ahora, esos son simplemente excusas. Número dos, nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos. Hace ya un tiempo tuve un debate acerca de esto y quise explicar esto al igual que aquel hombre. Sabe que la Biblia dice, ¿no?, que Dios compara lo que es la idolatría, la compara con lo que es el adulterio. Imagínense, un hombre tiene su esposa y resulta de que su esposa lo caja mandándole mensajes a otra mujer que no es ella, y entonces le reclama y el hombre le dice, no, mi amor, es simplemente una amiga. Esos son excusas, esos son formas de justificarse. En realidad esa que le está escribiendo la moza. Bueno, así dicen aquí. Otra excusa es, no, es que ustedes los evangélicos no entienden. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos las imágenes
como una foto. Mire, así como usted tiene en su cartera la foto familiar, así tenemos nosotros la imagen. Sí, pero yo tengo, en la casa hay cuadros, pero no, yo no me le arrodillo, no les rezo, no les hago votos, no les pago promesas, no les prendo velas, no. Estos son engaños totales de esta gente, porque le falta un poquito de vergüenza. Otra excusa es, mire el billete, dicen, sacan un billete y dicen, pero los pastores evangélicos, mire, la imagen del billete sí no les hace falta, esa sí no les parece mala. ¿Será que los curas o los ministros católicos no se lucran? También no reciben pago por la misa, primera comunión, confirmación y todas estas cosas. Ok, doble moral ahí. Siguiente excusa, la serpiente de bronce. Lamento que el sacerdote ya la haya dicho, pero lo tengo dentro de mi posición, no va a ser de refutación. Otra excusa que dicen dentro de la Iglesia Católica, la serpiente de bronce, es que mire, Dios mandó a hacer una imagen. La primera imagen, Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Sí, pero si usted lee bien la Biblia, en Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 4, se mandó a destruirla. ¿Sabe por qué? Porque le estaban ofreciendo incienso, le estaban rindiendo culto a una imagen. Otra, bueno, esta la vamos a dejar para ahorita, para la refutación, porque el sacerdote la mencionó. Ahora, acusan los evangélicos de idólatras a los católicos. No. Amigo católico, mire, le decimos de todo corazón, no le acusamos, no le señalamos, no. Le decimos de todo corazón, esa práctica es una práctica errónea. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando le decimos que esa práctica es idolátrica, no lo hacemos por señalarle ni acusarle, no, quizá usted le acusa y le señala la palabra, porque la palabra nos confronta. Pero un cristiano verdadero lo que busca es la conversión de las personas, que usted logre salir de ese engaño, de esos ciegos, guía de ciegos que le han llevado en pos de las imágenes y no en pos de Cristo. Quisiera saber en el tiempo de refutación que el sacerdote me refute y me muestre cómo es posible si Jesús o los apóstoles hicieron esos cultos que le hacen a la Guadalupe, si hicieron esos culto de Coromoto, a todas esas vírgenes, ¿dónde los apóstoles o Jesucristo estuvieron cargando un matacho o pagándole promesas a un muñeco de eso? ¿Dónde en las Sagradas Escrituras usted puede ver eso? Me gustaría que en el tiempo de refutación el sacerdote católico me mostrara a los apóstoles o Jesucristo prendiéndole velas a una estatua. Se me acabó el tiempo. Adelante. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Pastor Cristian Villamizar, por cumplir con su tiempo de exposición, que costó también de 20 minutos. Mis estimados amigos que nos están acompañando en esta transmisión, gracias por sus apreciaciones, siempre que sea con el respeto y la ética que debe caracterizar a todo aquel que dice ser cristiano, ¿no? Entonces, gracias por dejarnos saber sus comentarios, sus apreciaciones. Suscríbanse a esta plataforma de YouTube, denle like, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Bueno, continuamos entonces con este debate. Vamos a dar inicio al segundo tiempo, que es el de la refutación. Ajá, esto se pone interesante. Vamos ahora a escuchar las réplicas que tienen ambos debatientes a los argumentos que han expuesto sus oponentes en este primer tiempo. Así que vamos a escucharlos a partir de estos precisos momentos. Así que le voy a preguntar al presbítero Carlos Mojica. ¿Está listo, mi estimado? Sí, señor. Muy bien. A partir de ahora, 10 minutos. Adelante. Bueno, muy bien. Fíjense que la exposición del pastor Cristian no fue exposición, sino fue juzgar. Pero el Señor Jesucristo le tiene a él un texto, Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y aquí vamos es con pura Biblia, ¿cierto? Solo los textos bíblicos tenemos que usar.
Yo espero que usted en la refutación me refute de que usted en la Iglesia Católica ve al dios Zeus y Hermes, vio al dios Refán, al dios Moab, al dios Astoret, al dios Milcol, a la diosa Astarte, a la diosa Reina del Cielo, al dios Melech, al becerro de oro, a Gadón, a Moloch, a Bel y Marduk y a Baal. Usted los ve en la Iglesia Católica. Si usted me demuestra en la refutación de que usted ve estos ídolos que tienen nombres exactos y les mostré las imágenes exactas, si usted me muestra en la Iglesia Católica una procesión con estas imágenes, me vuelvo de la Asamblea de Dios, que es a la que usted pertenece. Bueno, muy bien, pero eso espero que lo haga en la refutación. Listo, muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente, estamos de acuerdo en lo que dice en Éxodo 24, no habrá dioses fuera de mí, ni escultura, ni imagen, ni las aguas. Eso está escrito en las tablas de piedra. Está escrito en donde, en las tablas de piedra. Pero usted tiene un problema supremamente grave al citarme lo de las tablas de piedra, y el problema lo tiene con el apóstol San Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 7. Mire lo que dice. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice: que el ministerio de la muerte grabado en tablas de piedra, lo que usted dijo estaba grabado en qué, con rojo, en tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Ahí viene un pacatazo de parte del apóstol San Pablo. Usted que sigue las tablas de piedra dice que es un ministerio de condenación, ¿cierto? Es un ministerio de condenación. O sea, estás amarrado a las tablas de piedra, y según el apóstol San Pablo, los que lo siguen están amarrados a un ministerio de condenación. Lo dice en el versículo 9, 2 de Corintios 3:9, y me hace el favor y me refuta ese texto. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Usted citó Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 23. Estamos de acuerdo, pero usted hoy va a aprender que el contexto del libro del Deuteronomio era que los israelitas iban entrando a la tierra prometida. Y cuando ellos iban entrando a la tierra prometida, Dios les hace una advertencia de unos dioses que se van a encontrar allá. Pero ojo, usted me leyó salteado, Deuteronomio 4:23, salteó al 25, dio el triple salto mortal, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 26. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra, que desapareceréis rápidamente de esa tierra que vais a tomar en posesión. O sea, está hablando de los ídolos que se van a encontrar en la tierra prometida, que son los que yo nombré, y no es la guadalupana, ni es la imagen que usted pasó, ni es la imagen de la Virgen del Carmen, ni la imagen de San José. Son las imágenes de los Baales y Astarte. O sea, tiene que refutarme Baal y Astarte únicamente, porque usted no va a echar el río para el lado que usted quiere. Deuteronomio 4:26 está hablando de los ídolos de la tierra prometida. Si usted me lo dice en la refutación, yo le voy a hacer la pregunta: ¿cuáles son los ídolos que se encuentra Israel en la tierra prometida? Usted tendrá que respondérmelo, y no me va a responder que la guadalupana, no me va a responder que la Virgen del Carmen, porque ahí sí, qué tristeza. Bueno, muy bien. Ahora, usted me cita Deuteronomio 9:12. Bueno, muy bien, el becerro de oro, pero es que es el becerro de oro. Y usted no ha visto el becerro de oro en ninguna procesión, o en ninguna iglesia, o en ninguna parroquia de la Iglesia Católica. Yo no he visto ningún becerro de oro. Estamos de acuerdo de que no hay que tener ídolos, pero aquí habla de un becerro de oro. En el Salmo 106, es un buey que come hierba. Usted tendrá que mostrarme que en la Iglesia Católica se lleva un buey que come hierba en una procesión, en un anda. Tendrá que demostrármelo. En eso estamos de acuerdo, de que no hay que tener ídolos. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, usted me cita Gálatas 5:19, desde el versículo 14, habla de los frutos de la carne, y sigue con los frutos del Espíritu, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Está muy bien. Ahí denuncia la idolatría, pero es que la idolatría en el Nuevo Testamento es más fuerte. ¿Por qué no encontramos en ningún texto que Jesús hable, digámoslo así, expresamente de los ídolos? Lo único que habla es el Dios dinero, y cuando en las tentaciones no tentarás al Señor tu Dios, porque es que en el Nuevo Testamento la idolatría es más fuerte, es externa, son los pecados capitales, ¿verdad? Bueno, muy bien. Usted me cita el profeta Isaías en el capítulo 40, en el capítulo 42, ese es el Deutero Isaías. El Deutero Isaías son los que bajaron del reino del norte al reino del sur y los contagiaron.
usted tendrá que demostrarme. Yo le demuestro que esos textos que están ahí son de esos dioses que yo le mostré a usted y tiene que demostrarme que son esos dioses. Bueno, usted dijo que el concilio de Nicea era contra los iconoclastas. Lo lamento y tiene que aprender esto. En el concilio de Nicea fue para definir la divinidad de Cristo frente a los arrianos. Se empezó a hablar del símbolo niceno, el símbolo niceno, que es el credo que yo dije en mi exposición, y también algo sobre la Trinidad. Son esos tres objetivos del concilio de Nicea. Ahí no se habló de ningún iconoclasta. Hágame el favor, o si quiere, de pronto yo le puedo regalar el Denzinger, y en el Denzinger usted se dará cuenta de eso. Usted hizo una mentira. Y en 1 Corintios 6:9 dice que los que calumnian no heredarán el reino de los cielos. Esa sí es la idolatría, la calumnia y la mentira, porque aquí vamos con textos bíblicos. La iglesia tiene derecho a definir la latría, dulía, hiperdolía como quiera, porque es que la iglesia tiene el poder de atar y desatar, la iglesia tiene el poder de las llaves. Pero en este caso lo invito a usted, invito a todos los católicos a que por favor nos leamos el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones de la Ciudad del Vaticano del año 2002. ¿Yo qué le diría cuando hay algunos abusos? Y reconocemos que hay algunos abusos, pero no son idolatría. Pero yo les voy a decir a ellos que se lean el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones. Ahí la Iglesia Católica, que es sabia y maestra, hace un resumen histórico desde los apóstoles hasta hoy de las devociones populares, y esto nos va a ayudar a evitar algunos abusos que no son idolatría. Con eso solamente lo respondo para no alargarme más. Ahora, usted dice que las manifestaciones externas son idolatría. Entonces, para usted, Primera de Reyes 8:54, mire lo que dice. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y suplicó al Señor, se levantó de delante del altar del Señor de estar de rodillas. ¿Estaba de qué? De rodillas delante del altar. Entonces es idólatra porque estaba de rodillas. Usted dice que una manifestación externa es adoración. Entonces, según esto, usted acusa en ese contexto de Primera de Reyes 8:54, y escríbalo ahí y me hace el favor y me lo refuta, porque ahí estaba de rodillas, ¿cierto? Estaba de rodillas. Ahora miremos, Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 13, es una manifestación externa. Usted dice que eso es adoración, pero la Biblia lo refuta. Usted dice, de nuevo, le envió al tercer capitán de 50 con 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas. Miren lo que dice, se postró de rodillas delante de Elías y le rogó, ojo, con rojo, delante de Elías, y le rogó diciéndole, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante sus ojos. Ahí se arrodilló. ¿Eso será idolatría? ¿Eso será idolatría? No creo. Anote el texto, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Tengo muchos textos sobre eso, ¿cierto? Para que ustedes lo vean. Sí, por ejemplo, el Salmo 22:29 dice, se postrarán ante ti, Señor, se postrarán, perdón, Salmo, sí, se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. O sea, cuando usted ve que en ese momento estaban postrados y arrodillados todos los pueblos, entonces estaban en idolatría. Cuando el Salmo lo dice sin ningún contexto ni ninguna cosa específica, habla de que el arrodillarse y el alabar al Señor no confiere a idolatría como usted lo quiere manifestar. Ahora usted pone el pretexto de la serpiente, pero le tengo una mala noticia, Dios lo mandó. El texto del Arca de la Alianza, Éxodo 25:17, Dios lo mandó y mandó a hacer querubines. Dios lo mandó, ¿cierto? Ahora usted me dice que un matacho, que una cosa y otra. Bueno, hágame un favor, mire, yo sé que este texto no le va a gustar a usted, pero se lo voy a leer. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, la carta a los Gálatas fue escrita en el 56, Jesús murió en el 33. Del 33 al 56 hay 33 años. ¿Por qué Gálatas? Le dice Pablo a los Gálatas, el Cristo crucificado que les mostré ante sus ojos. Mire lo que dice, les mostré ante sus ojos al Cristo crucificado. Dice, el griego dice oftalmos es el oftalmólogo, dice, les mostré ante sus ojos al Cristo crucificado. Pablo no vio al Cristo crucificado real, los Gálatas tampoco, están a 33 años de diferencia. ¿Cómo haría Pablo para mostrarles ante sus ojos, dice, ante sus ojos, al Cristo crucificado? Hágame el favor y me refuta Gálatas 3:1, el que acabé de decir. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, presbítero Carlos Mojica. Acaba de cumplir con sus 10 minutos de refutación. Muy bien, pasamos entonces rápidamente. Allá, le pido, vamos a
No, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tiempo y le pido al pastor, bueno, si ya está listo y preparado para comenzar. Sí, por favor, si me puede colocar las imágenes. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a proyectar las imágenes y cuando comience la proyección, comienza, por favor. A ver, vamos a compartir. Permítame, por favor. Ok, muy bien. Entonces, a ver, comenzamos a partir de ahora. Ok, voy a empezar mi tiempo de refutación con el capítulo 6 de Mateo, versículo 24. El Señor dice, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Lo que da claramente que el dinero puede llegar a ser un Dios. Mire, lo que están viendo en pantalla, el sacerdote me dice, muéstreme dónde está Moloch, dónde está. Ahí está Moloch en el Vaticano, lo metieron en el Vaticano. También metieron la Pachamama, no sé si me tiene el hermano la imagen de la Pachamama también, diosa pagana, Moloch, dios pagano, en el Vaticano. Entonces, fíjese, están dentro de la Iglesia Católica también. Ahora, cuando dice el Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y al dinero, es porque el dinero puede llegar a ser un Dios y no necesariamente se le rinde un culto de matar niños o matar animales al dinero. ¿Quién le mata a un niño o un animal al dinero? Ah, pero sí puede llegar a ser un Dios en el corazón de la persona. Lo que quiere decir que un Dios es solamente aquellos a los dioses paganos de aquel entonces, Marduk y Astaret y Asera, no. Creo que el sacerdote católico no conoce su doctrina. Yo hoy me voy a tomar la molestia de instruirle un poco con mucha ayuda. Y le voy a invitar a que vaya al numeral 2113 de su catecismo, de su Iglesia Católica, y lea lo siguiente. Dice, la idolatría no se refiere solo a cultos falsos del paganismo. Oiga bien, señor Mojica, la idolatría no se refiere solamente a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste, óigame bien, consiste en divinizar lo que no es Dios. Voy a repetirlo muy lentamente, muy pedagógicamente. Lo que dice así, consiste en divinizar lo que no es Dios. Es decir, todo ese argumento se derrumba y cae por tierra. Muéstreme Ardú, muéstreme Astaró, muéstreme. Y ahí le mostré dos de por demás, pues, pero para que usted vaya entendiendo y conociendo un poquito de su doctrina. Voy entonces a entrar aquí más, dice él, debe haber sacrificios de niños, animales para que exista la idolatría. Entonces, cuando Cornelio se postró a los pies para adorar a Pedro y Pedro lo levantó, ¿qué pasó allí? Lo iba a adorar y Pedro le dijo, no, ya va, espera, yo también soy consiervo tuyo, para que no hiciera eso. ¿Por qué Pedro frenó aquí a Cornelio? Porque también el ángel, eso es en Hechos 10:25, lo que les dije. Ahora, ¿por qué el ángel de Dios en Apocalipsis 19:10 también le dice, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena? Entonces caía a sus pies, verso 10, caía a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Fíjese, él cayó a los pies del ángel para adorarle, pero ahí no mató un niño, ni mató un animal, pero eso pudo haber sido adoración, solo que el ángel le detuvo, le dijo, no hagas eso. ¿Por qué el ángel le detuvo? Porque claramente el ángel sabía que rendirle el culto, rendirse ante algo, postrarse ante algo, es idolatría. Ahora dice, en la idolatría solo hay cuando hay sacrificio de niños animales, ya quedó demostrado que no es así por su mismo catecismo. Tiene en el texto de Abraham, Dios está combatiendo la idolatría. No, Carlos, mire, y este argumento es muy, bueno, me dio hasta un poquito de vergüenza ajena. Cuando Dios hace lo que hace con Abraham, lo hace para probarlo, no porque Dios estaba combatiendo contra la idolatría de Abraham, no.
Dios estaba probando el corazón de Abraham cuando le dice que vaya y ofreciera a su hijo. Ahora, él dice que también al becerro de oro le sacrificaron niños. A mí me gustaría que me mostrara el becerro de oro, porque de verdad si no la busqué ahorita, puede que me equivoque, pero la busqué y no la conseguí, Carlos. Ahí no aparece que al becerro de oro le ofrecieron ni niños ni animales. También dice él que Dios mandó a hacer imágenes, querubines, ciertamente Dios las mandó a hacer, pero Dios la mandó a hacer. ¿Quién mandó a hacer todo ese poco de muñecos en la Iglesia Católica? ¿Quién mandó a que hicieran a que les prenderan velas, procesiones, a que le paguen promesas, a que caminen ciertos tramos para pagarle una promesa, votos, incluso a estas imágenes, a confiar más en esas imágenes? ¿Quién mandó a hacer eso? Dios. Dios en ningún momento ha mandado a hacer eso. Por eso, Dios mismo fue quien mandó a hacer los querubines del arca. Pero era para que le rindieran culto a los querubines. No, por el contrario. Ellos formaban parte porque cuando Moisés cuando él hace lo que es el tabernáculo y todo eso, Dios le dice, haz conforme a lo que has visto. Y bueno, él trató de representar lo que había en el reino de los cielos. Entonces dice él, ahí está el templo de Jerusalén, tenía imágenes de figuras aladas, tenía bueyes, claro que sí, nosotros estamos de acuerdo. El cristianismo evangélico no está en contra del arte. No, esas imágenes eran imágenes representativas, simplemente eran decorativas para decorar el templo. En ningún momento hay ni un versículo donde a ellas se les rinda un culto religioso, se les ofrezca el incienso a las imágenes, se les rinda adoración, se les rece a las imágenes, se les pide intercesión a esos querubines gigantes que él mencionó. No, por el contrario, estaban ahí de una forma decorativa. Tampoco ninguno de ellos representaba a alguien, ni a San Moisés que había muerto, ni a San Noé, ni a San Adán. No. Eran simplemente representaciones artísticas y decorativas, conforme a lo que se había visto en el reino de los cielos. Ahora, él dice que Dios mandó a hacer la serpiente. Sí, Carlos, mire, es que esto, yo no sé cuántas veces habrá que repetirlo, pero las veces que haya que repetirlo, por amor lo vamos a repetir. Mire, ahí está la Pachamama y le están rindiendo culto a la Pachamama también dentro del catolicismo. Pero lo que le iba a decir es esto. Una imagen, la imagen de la serpiente era solo una imagen. ¿Quién la mandó a hacer? Dios la mandó a hacer. Pero ¿qué pasó? De que con el tiempo comenzaron a ofrecerle incienso. Fíjense que no le mataron animales ni niños, no le ofrecieron incienso. Eso fue signo de idolatría de una vez, por lo cual Dios mandó a destruir esta imagen y fue destruida. ¿Por qué? Porque estaba robando y apartando al hombre del corazón de Dios. Todo aquello que aparte su corazón, amado amigo, de Dios es idolatría, o que quite el primer lugar en nuestro corazón hacia Dios. Dice él también, en las catacumbas habían imágenes, en las catacumbas estaban una imagen del buen pastor, de un pescado, claro, pero es que, oye, ¿cómo le explicamos? A veces me provoca como hacer dibujos aquí en la pared para explicarle que el problema no es solamente una imagen. La palabra de Dios lo que prohíbe son aquellas imágenes a las cuales se les postra y se les rinde culto religioso, a las cuales se le da culto, se les confía, se les pone fe. Ay, mire, virgencita, yo no sé qué, para que me cuide de los hijos, me cuide de la casa. No, esa estatua no puede hacer nada. Ay, San, yo no sé qué, el muñequito de yo no sé qué más. No, son simplemente imágenes de fundición. Ahora la iglesia evangélica critica la devoción de Policarpo. Mire, en toda la cita, usted puede devolver la cita que leyó de Policarpo, y a Policarpo ahí nunca le rindieron culto religioso. No, simplemente se habló de sus honorables huesos, de su cadáver ahí honorable. Eso está bien, eso no está mal. Fallece cualquier hermano, un siervo de Dios prominente, y decimos, oye, ahí fallece su cuerpo santo. Pero no se le va a rendir pleitesía, se le va a prender velas, se le va a rezar un rosario, una Ave María, una devoción. No, eso es extrabíblico, eso no está en la palabra de Dios. Dice él también
las procesiones del arca. Mire, todo lo que sucedió en cuanto al arca era guiado por Dios. No se puede nunca equiparar. Cuando Dios mandaba mover el arca de un lado al otro, porque el arca manifestaba la presencia de Dios, no se puede esto comparar con las procesiones católicas romanas. Y usted ve una procesión de cualquier religión pagana y es la misma en el contexto. Dice también, dicen ellos también que él dice que yo juzgué mientras tuve mi exposición. Es que siempre esa es la llorona que montan algunos cuando se les muestra la verdad. Es que nos están juzgando. Es que nos están señalando. Cristian lo que ha hecho es juzgar. No estamos juzgando. Estamos demostrando con argumentos, con Biblia, aún con su propio catecismo católico, que ustedes engañan, que engañan a las personas. Es más, ojalá y supieran que son almas preciosas para nuestro Señor Jesucristo. Y con eso no se debe jugar. Se le debe decir a la gente la verdad. Adelante. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias, Pastor Cristian Villamizar. Y bien, mis estimados amigos, llegamos al tiempo final de este segundo tiempo. Ahora vamos a pasar al tercer y penúltimo tiempo, que es el de las contrarrefutaciones o conclusiones por parte de ambos debatientes. Van a tener 5 minutos para poder, cerrar con sus argumentaciones, porque recordemos que el último tiempo es el de preguntas y respuestas, donde ambos debatientes se formularán una pregunta cada uno. Así es, ya vamos entrando, mis estimados amigos, en la etapa final de este debate interesante sobre la idolatría. Así que voy a cederle tiempo entonces al presbítero Carlos Mojica. A partir de ahora, presbítero, tiene 5... Espere, Joel, Sí, yo le envío un link a usted, a su correo, para que por favor lo abra, para que perfecto. Ahora lo lo abro. ponga, por favor. ¿Listo? Ok, permítame un momento, por favor. Le pido que me espere un momento. Vamos a acceder entonces al correo para proyectar la imagen que nos ha enviado entonces el presbítero Carlos Mojica. A ver. Muy bien. Aquí ya lo tengo. Vamos a abrir entonces el enlace. Muy bien. Entonces, usted me dirá, presbítero, ¿lo proyecta ahora? Sí, de una vez. Ok. Y lo va bajando. Bueno, muy bien. Ok, adelante, presbítero. Póngalo, por favor, para iniciar. Eso, muy bien. Entonces, sí, ya inició el tiempo, por favor. Sí, a partir de ahora. Bueno, listo, muy bien. Fíjense que Villamizar es un buen expositor, pero no es apologista, porque no me refutó absolutamente nada de los textos reales que yo di. En cambio, yo sí a él le refuté cada uno de los puntos, ¿cierto? Pero yo con esto va a dormir muy contento. Mira lo que dice ahí, el rosario luterano, ¿cierto? El rosario luterano, que lo encontramos ahí, la forma de rezar el rosario luterano. Mire lo que dijo Lutero. Primero, se besa el crucifijo, opcional sostenido el crucifijo, diga la invocación, hacer la señal de la cruz, sosteniendo el crucifijo, diga el credo de los apóstoles. Segundo, sosteniendo la primera cuenta, diga el Padre Nuestro. En cada una de las próximas 3 cuentas, diga la oración de Jesús. En la cadena, diga la doxología. Quinto, en la cuenta grande, diga el Padre Nuestro y reflexiones sobre el primer misterio. Sexto, en cada una de las próximas 10 cuentas, diga la oración de Jesús, reflexionando sobre el primer misterio. Séptimo, sosteniendo la cadena, diga la doxología. Octavo, repita los pasos 5 al 7 por cada misterio, se mueve alrededor del rosario. Noveno, sosteniendo la medalla, diga una oración desde el corazón, el Ave María pretrento, parte del Magnífica o la alabanza evangélica de Martín Lutero a la Madre de Dios. Décimo, sosteniendo el crucifijo, ojo con rojo, sosteniendo el crucifijo, termina con la invocación y hacer la señal de la cruz. Besar el crucifijo, opcional, invocación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se hacen las oraciones
que están pues ahí descritas. Ojalá pues que se sepa lo que Martín Lutero dejó en cuanto al rosario luterano. Bueno, muy bien, ya puede quitar y puede ponerme el tiempo, por favor. Ahora, él dice que el dios Moloch está en el Vaticano. Lo siento mucho, Moloch está en el Coliseo Romano, ¿sí? En el Coliseo Romano. Usted puede entrar a Google Maps, Coliseo Romano y Vaticano están a muchos kilómetros de distancia, pacatazo, lo siento mucho. La Pachamama, cuando eso no fue en la catedral ni nada de eso fue en un patio, en un jardín. Al Papa le entregaron la Pachamama, él la recibió con la mano derecha y de una vez se la entregó al que estaba ahí. El Papa ni la besó ni nada de eso, el Papa ni siquiera la miró. Y en el video se observa que el Papa ni siquiera la miró, pacatazo, ¿cierto? Lo siento mucho, para que eso lo tengamos muy en cuenta. Ahora, usted dice, la idolatría es divinizar lo que no es y todo eso, sí, en eso estamos de acuerdo, pero yo le pido el favor a usted que me refute los textos claros que yo le di, porque es que lo que usted me tiene que demostrar es que la idolatría del Antiguo y del Nuevo Testamento está actual en la Iglesia Católica, porque las imágenes, Dios manda hacer imágenes, y las imágenes de los que están ahí, fueron personas de carne y hueso que existieron, que hicieron el bien. Ahora usted me dice que cuando se le prendieron velas, lo siento mucho, en las catacumbas de los primeros cristianos prendían velas porque eso era en oscuridad. Habían dos velas en el altar, una significa el Antiguo Testamento, la otra el Nuevo Testamento. En la misa de las catacumbas, cuando el presbítero iba a dar la comunión, esto es del año 100, 200, 300, ya después en el edicto de Milán, que ya la Iglesia Católica tuvo libertad de culto, cuando el presbítero iba a dar la comunión, el acólito cogía la vela del Nuevo Testamento y se iba detrás del Padre acompañándolo a dar la sagrada comunión. Pacatazo, lo siento mucho, ¿cierto? Lo siento mucho. Ahora, yo le pido el favor que me refute Gálatas 3.1, porque en el griego dice oftalmos. Oftalmos es observar. Pablo, ¿cómo hizo? Porque Pablo está en la carta a los Gálatas que fue escrita en el año 56. En el año 33 murió el Señor y ascendió a los cielos. Hubo 33 años de diferencia. Pablo, ¿cómo se atreve a decir ante vuestros ojos les mostré al Cristo crucificado? ¿Cómo haría Pablo? ¿Cómo haría Pablo, cierto? Porque dice, ante los ojos les mostré al Cristo crucificado. Ahora usted me dice que Génesis 22 no combate la idolatría. O sea, ¿desde cuándo tú tienes la sucesión apostólica para decir qué creer y qué no creer? Génesis 22 obviamente combate la idolatría porque Abraham, antes de recibir el llamado, Abraham era un pagano. Y ellos tenían esas costumbres, esas malvadas y erradas costumbres, que eran ofrecer los niños a los dioses, y yo le mostré los textos realmente claros. Por eso, para que haya idolatría, tiene que haber derramamiento de sangre de niños o de niñas, y tiene que haber derramamiento de sangre de animales, como yo le mostré los textos realmente, sino que usted quiere echar eso para el otro lado, para el otro lado y para el otro lado. Ahora, yo le pedí el favor a usted que me refutara lo que yo le expuse. Cuando se inclinó Salomón en el altar, ¿era idolatría? Cuando se postraron a los pies de Elías, ¿eso era idolatría? ¿Eso era idolatría? Porque usted dijo que las manifestaciones externas son idolatría, y esos dos textos lo refutan usted. Entonces, eso es una forma vana de hacer proselitismo para sacar de la Iglesia Católica a los fieles y llevárselos a los grupos protestantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, presbítero. A ver, por cumplir con su tiempo de conclusión o refutación. Vamos entonces ahora a pasar al tiempo del pastor Cristian Villamizar, quien tendrá entonces 5 minutos para concluir con su argumentación a partir de ahora. Adelante, pastor. Bueno, dice el sacerdote Mojica que soy buen orador, pero mal apologista. Lo que pasa es que, mire, me falta más bien tiempo para refutar todas las barrabasadas que se han dicho, pues. Pero todavía queda tiempo. Vamos a ver. Él dice lo de las tablas de piedra y mire, refúteme. Ahí dice, usted está en las tablas de piedra. Mire, le voy a mostrar los versos bíblicos del Nuevo Testamento, Mojica, para que usted los anote por ahí y les eche una repasadita. Primera de Juan 5:21, primera de Tesalonicenses 1:9, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Gálatas, versículo 5 del 19 al 21. Usted puede ver también en Gálatas 4:8, Apocalipsis 9:20, Primera de Corintios 10:7, y pare de contar porque no voy a gastar todo mi tiempo enseñando. Ok, dice él, Jesús habla de Dios dinero en el momento de las tentaciones. No, él no habló de eso en el momento de las tentaciones, Carlos. El Señor le dice, no podéis servir a Dios
y a la riqueza. Él lo dice en otro momento, porque el dinero se puede llegar a convertir en un Dios en las personas y no se le ofrece ni niños ni animales, como usted dice. Él me dijo lo del concilio de Nicea y yo estaba aquí muerto de la risa. Yo, ay, Dios mío. El segundo concilio de Nicea, voy a leerle un poquito aquí para que el sacerdote tome nota. Se celebró el 24 de septiembre al 13 de octubre de 787 en Nicea y fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino IV, y los que estuvieron participando allí, la principal razón fueron los iconoclastas. Pero bueno, un poquito ahí para que eche la estudiadita ya que tiene el Dessinger ahí. Ok, continuamos. Dice, reconocemos que hay abuso. Fíjense cómo de una forma muy sencilla dice, reconocemos que hay abusos. Dentro de las prácticas populares no hay abusos. Hay almas que se están perdiendo y se están yendo al infierno y ustedes no tienen la voluntad, la capacidad para decirle a la gente la verdad. Deben decirle a las personas la verdad que esas prácticas son paganas y les conducirán al infierno. Pero como ustedes prefieren decirle a la gente lo que mejor crean o lo que quieran escuchar, pues bueno. Dice entonces él aquí, me dice, de rodillas estaba ante el altar y muéstreme el versículo de Primera Reyes 8:54, ahí estaba ante el altar. Mire, cuando dice ante el altar, no se está refiriendo que él estaba adorando el altar, no, lógicamente el altar quedaba al frente, pero él estaba postrado ante Dios, estaba postrado ante el Dios de los cielos. Este argumento así de verdad que me dio muchísimo risa, me dio mucha risa, el de Gálatas, donde dice, yo os mostré a Cristo entre vuestros ojos. Pues claro, al predicar a Cristo, todo lo que Cristo hizo, dijo, aún yo puedo ver, y cuando veo las palabras de Cristo, me imagino a Cristo con mis propios ojos. ¿Cómo va a decir él que el apóstol Pablo andaba con un crucifijo? Ay, mire, aquí está Cristo, mire, lo tengo crucificado. Eso, ay, bueno, que Dios ayude. Él se pasó un tiempo de la refutación mostrando el rosario luterano. ¿Qué tienen que ver el tema de idolatría con el rosario luterano? Un día de esto que usted quiera debatir acerca del rosario, ¿verdad? Tenemos un debate acerca del rosario, pero en este caso el debate era, amado amigo Carlos, para que nos vayamos ubicando un poquito, era de la idolatría. Ahora, él dice que en las catacumbas se prendían velas para la oscuridad. Pues normal, uno prende velas cuando está oscuro, eso es normal, pero no se le prendían velas a las estatuas para rogarles, para pedirles, no, ni para alumbrarlas, mucho menos. Él dice que las misas, que para alumbrar las misas que se hacían en el siglo I, no se hacían las misas que se hacen hoy en día en el catolicismo romano. De todo modo, yo le invito a que investigue lo que fue el transcurso, el desarrollo de la liturgia católica romana. Él vuelve e insiste con lo de Abraham. Él dice que ahí Dios está combatiendo la idolatría. Mire, yo le voy a explicar. Quizá él no ha leído bien el paseo, o si lo ha leído, no sé, mire, Carlos. Dios mismo es el que le pide a Abraham que vaya y ofrezca a su hijo. Dios no estaba combatiendo ninguna idolatría. Dios lo que estaba era viendo y probando el corazón de Abraham, porque muy pronto Dios iba a entregar a su hijo por la humanidad, por el perdón de nuestros pecados. Así que eso es también una falacia, señor Carlos Mojica. Y me sobraría tiempo para seguir refutando sus argumentos. Bueno, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Pastor Cristian Villamizar. Y bien, mis amigos, hemos llegado a la etapa final de las argumentaciones. Ya hemos tenido 20 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 5 minutos de contrarrefutación o conclusión. Ahora vamos a entrar al penúltimo tiempo, el bloque de preguntas y respuestas, mis estimados amigos. Así que vamos a empezar con este tiempo especial. Cada debatiente tendrá 1 minuto para formular su pregunta y 3 minutos para que el oponente en debate responda a esa pregunta.
Bien, entonces iniciamos con el presbítero Carlos Mojica, quien a partir de ahora tendrá 1 minuto para formular su pregunta. Adelante, presbítero. Bueno, muy bien. Espere, ahí se ve bien la imagen, no se escucha Sí. entrecortado. No, perfecto, no. Presbítero. Sale perfecta. No, espere, yo lo apago porque es que en la retransmisión. Ah, bueno, sí, qué pena. Listo, okay. Joel, ya puede, a partir de este momento, listo, bueno, muy bien. Villamizar, en Jeremías 7:30-31 dice, construyen los santuarios de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Ojo, con rojo, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Lo que yo no mandé ni surgió en mi mente. Usted dice que hay idolatría con la guadalupana o la Virgen María. ¿Usted me podría mostrar algún hecho histórico en el que a la Virgen María, delante de la Virgen María se queman niños o niñas o hijos o hijas en el fuego para que realmente haya idolatría? ¿Usted me podría demostrar eso con algún hecho histórico de que se queman niños o niñas delante de la Virgen porque usted atacó bastante a la Virgen María? Esa es mi pregunta. Muy bien. Muy bien. Gracias por su pregunta, presbítero. Pastor Cristian, ¿se entendió la pregunta? Sí. Ok, entonces, a ver, permítame un momento. Por favor. Muy bien. Ay, perdón. Vamos a iniciar. Ok, entonces, a partir de ahora, tiene 3 minutos para responder la pregunta. Adelante. Ok, respondo la pregunta en conjunto con lo que dijo el sacerdote católico al final. En ningún momento ataqué a la Virgen María. Siempre he dicho que la Virgen María es una mujer santa, pura, bienaventurada, escogida por Dios entre todas las mujeres para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer virtuosa, llena de virtudes. Lo que no está correcto es todas esas imágenes y estatuas a las cuales se les rinde culto religioso, a ese montón de advocaciones marianas que no son bíblicas, son paganas. Ok, pero en cuanto a la pregunta que me hace el sacerdote católico, yo no sé si fue que no entendió durante toda mi exposición, me fajé explicándole bíblicamente, le mostré con su catecismo, Carlos, que idolatría no solamente es ofrecer niños ni ofrecer animales, le mostré con su catecismo, su mismo catecismo informa ahí en el numeral donde habla de la idolatría, enseña que la idolatría tiene que ir en cuanto a adoración, en cuanto a alabanzas, en cuanto a servicio y culto religioso, y ahí mismo en ese numeral que dice que no solamente es a los ídolos paganos, a los dioses paganos, sino a aquello que se busca divinizar. Si yo le doy a una imagen o a un ser creado atributos que solamente le pertenecen a Dios, señor Carlos Mojica, eso es idolatría, y se lo mostré por su catecismo de la Iglesia Católica. Más, como te cuento todavía con tiempos, se lo voy a volver a leer, mire, con paciencita. Dice, la idolatría, numeral 2113, dice, la idolatría no se refiere solo a cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Ahí no dice, en su catecismo no dice que idolatría es ofrecer solamente niños ni animales, que también estoy de acuerdo, también es parte de un culto idolátrico, en eso estamos de acuerdo, pero su catecismo lo refuta totalmente. Más, el mismo catecismo, por ahí lo tengo, le hace así, mire, pácata. Muy bien, ¿terminó, no, pastor? Sí. Ok, vamos a reiniciar. Perfecto. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Bien, entonces ahora se inversa, o mejor se invierte, mejor dicho, este bloque. Ahora vamos a comenzar, le voy a hacer la palabra al pastor Cristian para que pueda formular su pregunta, y el presbítero Carlos Mojica luego tendrá 3 minutos para responderla. Así que adelante, pastor, 1 minuto ahora. Ok, el sacerdote católico Carlos Mojica ha intentado en toda su intervención tratar de justificar el culto a las imágenes
que se rinde dentro del catolicismo romano. Entonces, aquí va la pregunta, señor Carlos. Muéstreme, por favor, un versículo donde Jesús o los apóstoles hayan hecho procesiones o le hayan prendido velas a una imagen o se la hayan cargado a los hombros o le hayan rezado novenas a una imagen o le hayan rezado el rosario a una imagen. O muéstrame un solo versículo, Carlos Mojica, donde esa práctica que se le da, donde la gente camina largos tramos para ir a rendirle culto a una estatua. Muéstreme dónde Jesús o los apóstoles tuvieron esa práctica religiosa. Adelante. Muy bien. ¿Se entendió la pregunta, presbítero? ¿Me escucha, presbítero? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, a partir de ahora, 3 minutos. Adelante. Bueno, muy bien. Ese pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 22 al 38, donde se relata cómo María y José hacen una procesión hacia el templo de Jerusalén para realizar un rito 40 días después de la purificación, 40 días de purificación después del parto prescrito según la ley de Moisés. Subió para la purificación al templo de Jerusalén. Esa es una. Vamos con la siguiente. En Mateo 17, que es el pasaje de la purificación, el pasaje de la transfiguración, en el pasaje de la transfiguración, fíjense lo que dice al iniciar. 6 días después. Entonces, 6 días después de ¿qué? De la fiesta de las tiendas. En la fiesta de las tiendas había, digámoslo así, una procesión de los judíos de la diáspora o los que viven en Jerusalén. Había una visita al templo y los que se quedaban por mucho tiempo, había la fiesta de las tiendas. Esa es una. La siguiente, cuando van a Pentecostés, después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, también Jesús va con los discípulos en procesión, digámoslo así, hacia el templo para la celebración de la fiesta de Pentecostés, que es heredada del libro de los Macabeos, que usted no tiene en su Biblia, que usted no la tiene en su Biblia, y usted no tiene en su Biblia, y la fiesta de Pentecostés la encontramos su raíz en el libro de los Macabeos. Entonces, ahí está su respuesta, mi querido amigo. Entonces, la invitación es a que se lea, yo se lo puedo enviar, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El texto se llama El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, que se lo puede regalar a usted y los católicos, y a nuestros hermanos evangélicos lo invito para que lo lean, y de esa misma forma purificamos nosotros nuestra fe. Esa es mi respuesta. Muy bien. Muchísimas gracias, presbítero Carlos Mojica. Y bien, mis estimados amigos, hemos llegado a la parte final de este gran debate sobre la idolatría. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes, mis estimados amigos. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, incluso a estas horas. Ya prácticamente vamos a llegar ya a las 2 horas. Así que gracias, mis estimados, por darse su tiempo de presenciar este debate, dejarnos saber sus apreciaciones, sus comentarios, siempre con la ética que caracteriza a todo aquel que dice ser cristiano. Y gracias también por suscribirse, por compartir, por darle like y por compartir esta transmisión en las diferentes plataformas y redes sociales. Entonces, les cedemos la palabra a ambos debatientes para que se despidan, recordándoles no mencionar absolutamente nada de este debate. Sí, entonces, presbítero Carlos Mojica tiene la palabra. Despídase, por favor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Joel Mude por esta moderación, y muchas gracias a Cristian Villamizar. Entonces, como ya hemos debatido un tema de la Iglesia Católica, yo le invito desde ya delante de todos los que nos ven a que hagamos un debate sobre la verdadera iglesia, que es un tema neutral. Cuando usted me demuestre que Asambleas de Dios es la verdadera iglesia, yo la Iglesia Católica la verdadera iglesia, lo hagamos en privado,
Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en el canal Apologética de Maús, en el canal del pastor Cristian Villamizar. Un saludo muy especial para todos. Están puestas las cartas sobre la mesa con textos claros y claves. Esperamos pues que esta conquista de la verdad sea todos los días, ¿sí? Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, presbítero Carlos Mojica. Que Dios le bendiga en gran manera. De igual forma, le cedo la palabra al pastor Cristian Villamizar. Adelante, pastor. Bueno, quiero primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar su palabra, de poder enseñar pues su palabra. Darle las gracias al moderador excelente como siempre, mi amado hermano Joel Moody. Gracias por moderar este debate, compartir pues este debate con el sacerdote Carlos Mojica, también a Carlos Mojica por estar en este canal, y a todos los hermanos que han estado, hermanos y no hermanos pues, y amigos también, que están viendo y que verán este video retransmitido en diferentes momentos. Darle las gracias pues, y por último pues decir que es el Espíritu Santo el único capaz de guiarnos y de convencernos de toda la verdad. Adelante, hermano. Muy bien, muchísimas gracias, pastor Cristian Villamizar. Y bien, mis estimados amigos, gracias, presbítero Carlos Mojica, gracias, pastor Cristian Villamizar, por su tiempo y disposición para poder dialogar o debatir sobre este tema de la idolatría. Así que ha sido un gusto, de verdad, ha sido un placer moderar este debate, formar parte de esta transmisión. Y pues desearles a ambos que Dios les bendiga y también a todos los seguidores de ambas plataformas de YouTube. Sí, presbítero, dígame. Disculpe, es que hay algunas personas que quieren que pues las saludemos, ¿cierto? No sé si el pastor Cristian esté de acuerdo también que él salude a los suyos y yo saludo a los míos. No sé si hay alguna dificultad con eso. No, ¿Sí? Claro, adelante, presbítero. Tiene un minuto. Bueno, Adelante. Muy bien, saludamos pues a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que son evangélicos. Un saludo muy especial para todos. Quiero saludar a Robert Barta, que lo saludo muy especialmente, a Luis Enríquez, lo saludo, a Lupe Tapia, a José Garro, Jorge Luis Herrera, Anthony Franco, el Torito de León, Yuri Escamilla, Sergio Cobian, Leonardo Coche, Aide Enríquez, Betty Valenzuela, Yuri Escamilla, Maricruz Jaimes, Juan Águila, Sandra Vargas, Francisco Sucor, un saludo muy especial para allá los que escriben con rojo, San Ramón Lul y San Ignacio Ángel. Es que ese término de con rojo es de mi profesora de primaria que nos decía cuando nos dictaba clase con rojo, ¿cierto? Sandra Vargas, Roy Valverde, en fin, a todos los que estuvieron ahí, un saludo muy especial y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo los custodie siempre. Eso es. Muy bien. Gracias, presbítero. No sé si el pastor tenga algunos saludos. Adelante, pastor. Bueno, aprovecho para saludar también a todo el pueblo católico que estuvieron siendo parte de este compartir de este debate con el sacerdote Carlos Mojica. Quería saludar pues a Rey del Barrio, Claudine Alvarado, Manuel Roque, Elvia Durán, Daniel García, Rafael Antonio, Jovito Cardoso, a María Romero, a GLCZ Santiago Garzón, a Daniel García. También, bueno, quería saludar a todos los hermanos a María Romero, el hermano Daniel García también. Estuvo por ahí también nuestro hermano Dani Totocayo, un saludo muy especial. Roberto Matus estuvo un tiempo, Elvia Durán también, Manuel Roque, sí, ahí estuvo Dani Totocayo, vamos a ver por aquí. Mi hermana Claudina Alvarado, y a todos los hermanos que estuvieron ahí en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les recompense por haber estado allí. Adelante, hermano Joel. Muy bien, muchísimas gracias, pastor. Entonces, ahora sí, ya ambos debatientes han podido despedirse, también dar algunos saludos, brindar algunos saludos a su audiencia o a la audiencia que nos acompaña fielmente en sus transmisiones. Así que gracias a cada uno de ellos también porque hacen posible también que este debate se lleve a cabo y se pueda
dar una buena reflexión sobre los argumentos que se han escuchado en esta oportunidad también. Así que me despido. Mi nombre es Joel Moody desde la República del Perú. He sido el moderador de este debate sobre la idolatría y espero que el Señor te bendiga en gran manera, mi estimado amigo y amiga que nos has acompañado en esta transmisión. Nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios me los bendiga.